se predispone. Predispone su condición emocional, su estado, su actitud frente a la vida. Algo sucede, algo diferente acontece, o sea, una cosa de predisposición. Cuando uno es atacado por el diablo, uno poco a poco empieza como a darse cuenta que el diablo pretende atacar tu predisposición frente a la vida. O sea, ataca tu fe, ataca tu sistema de creencias. Yo me he dado cuenta en la vida, por ejemplo, muchas de las cosas que nos acontecen cuando sentimos que el Señor nos va, o sea, el Señor no, el diablo nos va a atacar, o el enemigo quiere hacer algo, a veces no es que el enemigo va a hacer algo, sino que predispone nuestras vidas a que algo acontezca que Él quiere que acontezca. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a veces me he dado cuenta de la enfermedad. ¿Tá? Cuando hay un ataque del diablo en el área de la salud, es como hay un ambiente que el diablo crea para que nosotros nos predispongamos a la enfermedad. Y aún así, teniendo la enfermedad, que puede ser natural, el diablo se aprovecha para hacernos creer que la condición es netamente espiritual y nos desanimamos. Lo mismo acontece con eventos graves, ¿no? Como la muerte. ¿Ya? No es que el diablo muchas veces viene a matar a alguien y brum brum le pega un disparo. Yo me doy cuenta que muchas veces hay una predisposición, hay algo creado, hay un ambiente preestablecido por Satanás el diablo. O sea, puede tomar a una persona distraída o a una persona alcohólica, ¿cierto?, en un lugar determinado, en una calle determinada, para que acontezca un evento que él ha preestablecido. ¿Te das cuenta? O sea, nos damos cuenta que es un ataque del diablo, es un ataque del enemigo, pero generalmente abusa y usa nuestra falta de convicciones o nuestra predisposición frente al día. O sea, se cumple plenamente la palabra, si vos te levantás con el pie izquierdo, pareciera que estuvieras, perdonando la expresión, ¿no? Estuvieras meado de perro. ¿Han escuchado esa frase? Hay cosas que durante el día te da la sensación de que estuvieras meado de perro. O sea, todo lo que te pasa en ese día son cosas nada que ver, y una llamada telefónica, y te torces el pie, o alguien te dice algo, perdís la plata, pero todo lo que te pasó en ese día fue eso, o sea, fue terrible. ¿Tá? El día de ayer estuve chateando con Jason, Jason, el que tiene su hijo, o que lo tenía, con cáncer, y yo, sí, se sanó. Hubo una operación, ¿cierto? Le cambiaron la médula, ¿tá? Ahora está en recuperación porque en el proceso se pierden muchas cosas en el cuerpo, entonces le están nuevamente inyectando hormonas, ¿tá? A él, y eso lo tiene en una crisis todavía al jovencito, ya no es un niño, un adolescente, ¿no? Pero me contaba todo lo que había pasado. Tuvo problemas con la suegra, está terrible. Tuvo problemas con su hija, tiene problemas con su hijo, tuvo problemas con la iglesia, le pasó esto, le pasó lo otro. Y yo ahí, viste, animándolo, él escribe mucho. Y yo estaba tratando de igualar toda la cantidad de letras que él escribe, ¿no? Uno escribe, animándolo, dándole palabras, ¿no? Y al final me dice: Daniel, me tengo que ir porque mi hija se acaba de caer del skate. Tengo que llevar al hospital. Y dije, ¡cuac! Y pareciera que en ese día todo lo que te acontece, ¿y Dios dónde está en todo esto? ¿Y Dios dónde está en esta situación? Pero también hay eventos en nuestra vida que acontecen durante un día en donde pareciera que anduvimos las nubes. Te llega una noticia y otra buena, y de pronto te llaman por teléfono y te llega una ofrenda, y de pronto cambia la actitud de una persona, y de pronto la comida te salió bien, la torta que hiciste logró crecer, y tu predisposición en el día como ¡wow! La torta que quise hacer siempre y no podía hacerla, ese día te salió. Cualquier cosa, a veces ni lo programaste, pero
salió un día espectacular, te invitan a tomar un helado, te pasan cosas lindas, ya la predicación es power, alguien se sana, pareciera que ese día ya no se puede decir meo de perro, no sé, pero es santificado, tocado por la varita de Dios, ¿cierto? Tendríamos que ponerle un nombre a ese día, o sea, tocado por la varita divina, yo qué sé, pero ese día parecía, ni te predispusiste, pero aconteció, ni te preparaste, pero ni aconteció, o sea, pero aconteció, o sea, aconteció algo tan bueno, algo tan precioso. De pronto te llegan noticias, te llegan cosas que no las esperabas y esos días son ricos de vivir. O sea, vos te acostás en la noche con un suspiro profundo como diciendo, ¡ah, qué buen día! Ambos días nosotros los vamos a vivir en la vida. Ambos. Y esos días hacen nuestra historia. Esos días son innegables. Esos días los vamos a vivir. Esos días van a acontecer. Vos no podés evitar esos días. Van a haber días buenos y van a haber días pésimos. Ahora, en ambos Dios quiere intervenir. En ambos Dios quiere ser el protagonista. De una u otra manera, a veces nosotros tenemos experiencias negativas que pueden ser producto de nuestras propias debilidades, como les decía. Pueden ser el resultado de pecados de otros. Puede ser el fruto de nuestra desobediencia, ¿ya? Pero aún la experiencia negativa, el Señor quiere glorificarse en ellas, ¿ya? Y mucho más en los días buenos, en los días positivos el Señor quiere un reconocimiento de que lo que aconteció en ese día fue por la maravillosa mano del Señor. Como decíamos, ¿cierto?, ayer en la mañana, o sea, por la misericordia de Dios. Y el apóstol Pablo decía, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. O sea, es por la misericordia de Dios que acontecen eventos y suceden y no acontecen eventos peores. ¿Me entiende? O sea, Dios quiere un reconocimiento. Si nosotros hicimos mal al final del día, reconocer, Señor, aquí hubieron cosas en las cuales seguramente nosotros no buscamos tu rostro antes de que sucedieran. O seguramente nosotros no estábamos prevenidos, porque lo que va a suceder igual. Ya hay cosas que no van a tener respuesta y van a acontecer. Pero aún así Dios quiere que sigamos glorificándole al Señor. ¿Me entiendes? ¿Puedes captar esto? O sea, puede ser muy negativo, pero muy negativo lo que te va a acontecer. Pero cuando nosotros estamos amando a Jesús, alineados con Jesús, nosotros le vamos a glorificar igual. Le vamos a bendecir igual. Yo estaba enseñando la semana pasada en Argentina y la pregunta era, ¿cierto?, ¿qué es glorificar a Dios? Enseñé una clase que hace muchos años enseñaba, que era viviendo para la gloria de Dios. Y ¿qué significaba vivir para la gloria de Dios? Y la gente dice, te glorificamos, pero no define lo que es gloria, ni sabe lo que es gloria. Tiene la imagen, decía, como que es algo que tú adoras, ¿cierto? Y en cierto sentido sí, es adoración. Pero una de las definiciones prácticas es el reconocimiento, ¿cierto?, de alguien. ¿Está? Es la buena opinión de una persona determinada. Eso es glorificar. ¿Está? Está muy ligado al hablar, al diálogo. Entonces, ¿qué es glorificar? Es la capacidad que los hombres tienen de tener una buena opinión con respecto a alguien o a algo. Eso es glorificar. Cuando vos tenés una buena opinión de una persona, tú la estás glorificando. ¿Ya? Cuando yo no estoy contigo y tú hablas bien de mí, ¿ya?, tú me estás glorificando, aunque no quieras, la palabra es glorificar. Entonces de pronto yo voy a un lugar y me dicen, me han hablado tanto de ti. Yo no conozco a la persona, yo no sé quién es la persona, ¿está? Pero ya hay un prejuicio
un preconcepto con respecto a lo que tú eres. Vos vas a un lugar, ¿tá? Y si vos hablas bien de una persona que no está allí, esa persona va a tener un prejuicio. Después cuando te vea, ¿tá? Va a tener una opinión tuya. Y esa opinión va a hablar bien de ella. ¿Tá? Entonces cuando nosotros glorificamos al Señor, cuando nosotros decimos escogemos glorificar a Dios, nosotros escogemos tener una buena opinión de Dios a pesar de las circunstancias. Mantener la buena opinión de Dios es glorificar a Dios durante el día. Y para eso nosotros necesitamos dos elementos que son sumamente importantes. Y quiero que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. ¿Lo encontró? Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí hay dos elementos que quiero que tú no olvides. La primera declaración es recuerda o no te olvides. ¿Ya? La primera declaración es recuerda, no te olvides. Queridos, entre paréntesis, cabe destacar que este es un ejercicio mental. No es un ejercicio emocional. Estamos dando duro con esto, ¿no? Esto es un culto racional. Si nosotros queremos entender lo que significa culto racional, aquí tenés el primer eslabón o la primera declaración que podríamos definir culto racional cuando leíamos ayer. O sea, una primera definición de culto racional es no olvidarse o recordar. Es un ejercicio mental. Traer al presente algo que aconteció en el pasado. Para eso tú no tienes que sentir. Para eso tú no tienes que bloquear tu mente. La angustia, ¿ya? El dolor, el sufrimiento, fácilmente nos hacen olvidar de aquellas buenas cosas que han acontecido en nuestra vida. El presente lleno de amargura nos hace olvidar las experiencias buenas del pasado. Cuando los dolores son muy fuertes, las definiciones que fluyen de los labios de la persona es como, esta vida no tiene sentido. Siempre me tiene que pasar a mí. Todo lo que he vivido es una desgracia. Y Elías declaraba, ¿para qué vivo yo? No soy mejor que mis padres, decía Elías. Y todas esas definiciones lo llevaban a una única conclusión. Quítame la vida. Eso hace sufrimiento. ¿Elías había vivido experiencias dolorosas? No. El día anterior había visto la gloria de Dios. El día anterior había puesto el nombre de Dios en alto y todo el mundo había reconocido y había cambiado su opinión con respecto a Dios y con respecto al Dios de Elías. La opinión negativa que tenía Israel
con respecto al Dios de Elías cambió radicalmente cuando públicamente vieron que el Dios de Elías era el Dios verdadero. Fue tremendo, fue un avivamiento, fue un mover sobrenatural, espectacular, maravilloso. Fuego descendió. Elías cortó algunas cuantas cabezas y vio y después profetizó con una unción tremenda. Extiende, date vuelta 7 veces, dile a tu siervo. Y el siervo se vuelve y dice, veo una pequeña nube, cierto del tamaño de la mano de un hombre, y eso es señal que la lluvia va a descender. ¿Y qué aconteció? ¡Uy, power, hermano! Eso era power, eso era poder puro, eso era avivamiento tremendo. La gente empezó a reconocer el carácter de Dios. Pero solamente bastó un día. Solamente bastaron unas cuantas horas para que todo se viniera abajo. Por eso un principio para llegar al final, para alcanzar la meta, para seguir en la conquista, para seguir luchando, para alcanzar los objetivos este año, si es que los tenés, si es que has hecho los ejercicios que te has pedido que hagas. Para alcanzar dichos objetivos, es muy importante de no olvidarse de la obra que Dios ha hecho en tu vida. Es muy importante recordar lo que Dios te ha dicho y las experiencias que has tenido con Él. Qué importante es recordar de dónde te sacó el Señor. Qué importante recordar el largo camino que has vivido para llegar hasta aquí. Qué importante es ver los milagros en los tiempos difíciles y aquellos días buenos. Aquellos días en los cuales el Señor se glorificaba, te abrazaba, te besaba y te decía, yo estoy contigo. En aquellos días que en medio del clamor de pronto viste la luz y el Señor te bendijo y cambió tu historia. En aquellos días en que Él te proveyó para ir. En aquellos días que el Señor usó a las personas. Qué bueno es recordar. Qué bueno es recordar de dónde vienes. Qué bueno es recordar lo que Dios ha hecho y a las personas que Dios ha usado para bendecir tu vida. Qué bueno es recordar que de la nada, de cuando tú no tenías finanzas, de cuando no tenías nada, de pronto el Señor te honra y te bendice y usa a esa gente. Y ves que hay gente que te honra a ti y cree en ti. Qué bueno es recordar esos tiempos. Porque cuando vienen los tiempos malos, la naturaleza humana tiene la tendencia a olvidarse. Ni siquiera cuando vienen los tiempos malos, sino que el solo hecho de olvidarse, cuando sentimos que tocamos la gloria con nuestras propias manos, tenemos la tendencia de olvidarnos de la plataforma que el Señor tuvo que usar y de las personas que Dios tuvo que usar para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. El pueblo de Israel había visto la gloria de Dios. El pueblo de Israel había visto cómo se abrió el mar rojo. El pueblo de Israel había visto tantos milagros. El pueblo de Israel vio la noche de tinieblas y solo ellos tenían luz. En medio del silencio de la noche, ellos percibieron el espíritu de la muerte y el grito de los padres que lloraban por sus hijos en Egipto. Sin embargo, ninguno de sus hijos fue tocado. Ellos veían cómo las riquezas de los egipcios llegaban para llenar sus bolsillos. Y ellos salieron cantando y glorificando y diciendo, esto es obra de lo sobrenatural. Y cuando se abre el mar rojo, la primera expresión natural que hay en el corazón de los hombres es glorificar y cantar al Señor y proclamar que Él echó a la mar los carros del faraón. Pero ¿qué sucede cuando la necesidad golpea tu puerta? ¿Qué sucede cuando el desierto comienza a apretar tu pancita, cierto? Y la sed comienza a reclamarte un poquito de agua. La naturaleza humana es inmediatamente pensar, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está el Señor en medio de esta situación?
Es importante recordar que el mismo Dios que estuvo el día de la gloria, el día que aparentemente tuviste la gloria, es el mismo Dios que está allí, en medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio del proceso. Por eso Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, allí, en las llanuras de Moab, después de haber cruzado 40 años de desierto, por favor, no te olvides. Por favor, ni siquiera te olvides del pecado de tus padres, que fue la consecuencia de que ellos hayan muerto y sufrido en el desierto. Es sumamente importante que no te olvides del pecado de tu padre. Es sumamente importante que no te olvides de las experiencias. ¿Sabes por qué? Porque las experiencias son la base que van a formular nuestros sistemas de creencia. Las experiencias también formulan pensamientos en el mundo de las ideas. Y las experiencias negativas tienen la tendencia de formar definiciones negativas, pésimas, malas, con respecto a la vida y con respecto a Dios, con respecto a nosotros mismos. Y vos tenés que obligar a tu mente, vos tenés que obligar a tus pensamientos a recordar lo que Dios ha hecho por ti. Si el Señor no te abandonó en Egipto, mucho menos te va a dejar en el desierto. Amén. No te olvides. No te olvides de los mandamientos, de las ordenanzas que te entregué en Horeb. No te olvides de todas las leyes. No te olvides de lo que te he enseñado. No te olvides de las instrucciones que te he dado, porque estas te van a ayudar. Tenés que recordarlas. Tenés que traerla al presente. No te guíes por emociones. No te guíes por lo primero que viene a tu mente. No. No es lo primero que viene a tu mente. No es la primera impresión mental. Es aquello que Él te ha enseñado en el desierto. Es aquello que la instrucción, la ordenanza, el mandamiento que Él ha entregado en el desierto. No es lo primero que viene a tu mente. Uy, ¿cómo tenemos que disipular nuestros pensamientos? ¿Cómo tenemos que obligar a nuestra mente a recordar la ley de Dios, los mandamientos del Señor? Una persona sanguínea es una persona explosiva. Viene una idea y ya. A veces ni siquiera viene todavía. Está el ya primero. Y después viene la idea. Qué importante es parar, pensar. Piensa, recuerda, hace memoria, trae el presente lo del pasado. Acuérdate dónde vivías, acuérdate las cosas que hacías, acuérdate la oración primera. Te va a hacer tanto bien, te va a hacer tanto bien. Y lo segundo que yo quiero destacar de este pasaje es obedecer. Obedecer. Nosotros no podemos enseñar lo que nunca aprendimos. Y no podemos enseñar lo que olvidamos. No podemos enseñar lo que olvidamos. ¿Te pasó alguna vez que vos quisiste decir algo y lo olvidaste? ¿Quisiste enseñar algo y te quedaste en blanquito en medio de la clase? ¿Te ha pasado? O te hacen una pregunta y tú le dices, yo lo sé, solo que no me acuerdo. Hay un principio que dice, si tú no lo recuerdas, es porque no lo aprendiste.
No, pero no, si yo lo aprendí, yo lo sé, yo lo estudié muy bien, yo lo estudié, lo repasé, solo que ahora no me acuerdo qué es lo que es, lo tengo aquí en la lengua, la puntita de la lengua, ahí viene. Y no te acordás. Y después vos tomás el ómnibus y vos vas pensando en cualquier pavada y se te viene la bendita cosa. ¿Te pasó? Pero ya era tarde. Ya era tarde. Vos no podés enseñar lo que no recuerdas. Y la obediencia es el instrumento natural que pone en práctica aquello que hemos aprendido. La obediencia es el instrumento natural que pone en práctica aquello que hemos aprendido. Cuando nosotros obedecemos, no olvidamos. Porque lo que más practicamos es lo que menos olvidamos. ¿Cuántos dicen amén? La práctica te lleva a no olvidarte. Por eso es tan difícil dejar de practicar algunas cosas negativas. ¿Sabes por qué es difícil dejarlas de practicar? Porque nunca las olvidamos y siempre las practicamos. Entonces la obediencia es un ejercicio práctico de las enseñanzas que recibimos. La obediencia es un ejercicio práctico de las enseñanzas que no olvidamos. Desde el momento que tú dejas de practicar, te vas a olvidar. Y si nunca las practicaste, menos las vas a recordar. Amén. Entonces, recordar y obedecer son dos hermanos que van de la mano. Van juntas. No pueden ir separadas. Es un ejercicio mental y es una decisión práctica. Yo recuerdo lo que aprendí y yo obedezco lo que aprendí. Y solo así yo puedo enseñar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Amén. La manera más fácil de poder aprender los principios y de poder enseñar es recordar experiencias que nos han llevado a practicar dichos principios. ¿Por qué era tan importante y por qué es tan importante esta enseñanza? Porque cuando nosotros hablamos de conquistas, cuando nosotros hablamos de alcanzar metas, cuando nosotros hablamos de llegar al final del proceso, cuando queremos tomar, ¿cierto?, aquello por lo cual el Señor nos habló, es muy importante de no olvidarnos, ¿ya?, y de obedecer, porque este va a ser un instrumento para conquistar la tierra prometida. Es más, el instructivo de Deuteronomio, todos los 34 capítulos apuntan a eso. ¿Ya? Es una conocida recapitulación. Deuteronomio quiere decir segunda ley. No es que haya una segunda ley, sino que sencillamente es un recordatorio de lo que había pasado hace 38 años atrás en el monte Sinaí, en Horeb. Es un recordatorio para entrar y conquistar. Vos no podés conquistar si no recordás. Vos no podés conquistar si no obedecés. Tenés que recordar, porque nos olvidamos. ¿Ya? Tenemos que recordar las experiencias fuertes que vivimos con Dios. La obediencia es mucho más fácil cuando recordamos las experiencias fuertes con el Señor. Sé práctico. En el Sinaí. Vos tenés que ser práctico en esto. Tenés que hacer un ejercicio mental. Haga una lista. En tu tiempo a solas en esta mañana, haz una lista
de todas aquellas cosas que Dios ha hecho contigo. El día que tuviste el accidente, el día que Dios te libró de la muerte. Haz una lista. Haz una lista de dónde te sacó Dios, dónde están tus amigos, dónde estás tú ahora. Haga una lista y vas a ver que es tremendo. ¿Y sabes lo que va a despertar en tu corazón? Gratitud. Gratitud de dónde estás. Gratitud de lo que Dios ha hecho contigo. Solo va a despertar gratitud, no va a despertar queja, no va a despertar murmuración, no va a despertar miedo a la conquista, no va a despertar inseguridad. Todo lo que va a despertar es gratitud. No va a despertar chisme, ni un comentario despectivo. Usa tu razón, usa tu mente, haga la lista y después usted me cuenta cómo le fue. Amén. El Señor quiere que nosotros no nos olvidemos y que obedezcamos. Dios quiere que tú llegues a la meta. La tierra de Canaán es una tierra que Dios ya la entregó. Ya la entregó. Solo hay que conquistarla. Y se conquista a través de no olvidar lo que Dios hizo y de obedecer. Porque el no olvidar nos va a llevar a recordar que aún los gigantes grandes que puedan haber también pueden ser derribados como los gigantes de Egipto. Y la obediencia va a ser mucho más fácil. Porque si Dios lo hizo en el pasado, Dios también me va a defender ahora de esos gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Haga un ejercicio mental. Quédese con su mente en esto. Quédese allí con Deuteronomio 4:9. Y en su tiempito a solas, después que desayune, practique este ejercicio. Practica este ejercicio mental. Te va a ayudar. Amén. Cierre sus ojos allí y comienza. Oh, aleluya, 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 aleluya. Señor, hay personas en este lugar que antes de obedecer eran errantes, perdidos, sin dirección. Señor, cual Elías, sentado debajo de un árbol y diciendo, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Señor, más de una persona ahí dentro de este lugar, que en algún momento, Señor, tuvo este sentimiento de hacer esta oración, Dios, quítame la vida. Señor, pero al recordar las cosas que has hecho con nosotros, Señor, ¿a cuántos de nosotros nos sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso? ¿A cuántos de nosotros pusiste nuestros pies sobre peñas, Señor? Señor, nos ha dado tanto, tanto, tanto. Señor, y aunque miramos para adelante y podemos ver tantos gigantes, ¿cómo tú no vas a hacer lo mismo que hiciste en el pasado? Señor, el recordar nos hace valientes para no hundirnos en las aguas.
El recordar nos hace valientes, Señor. De saber que tú nos viste, nos tomaste, nos lavaste. Señor, siendo personas inútiles, siendo cual Onésimo, Señor. Tú nos hiciste siervos útiles. Señor, ¿quién soy yo para decir, volvamos atrás? ¿Quién soy yo para decir, Señor, yo no soy capaz de entrar en esa tierra? ¿Quién soy yo para decir, Señor, somos como langostas delante de ellos? ¿Quién soy yo para decir lo que tú me quieres dar, yo no lo quiero? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Señor, ¿quién soy yo para decir no puedo obedecerte? En esto que me piden no soy capaz de obedecerte. Señor, venga a tu reino. Señor, elevamos nuestras oraciones y nuestra gratitud para glorificarte a ti, Señor. Para tener una buena opinión de ti. Señor, pase lo que pase en este día. Señor, días vendrán. Señor, pero en ambos días queremos poner tu nombre en alto. Señor, gracias por estar aquí. Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad y nos recordaría todas las cosas. Espíritu Santo, te pedimos a ti que en este día tú nos recuerdes. Nos recuerdes la cama de donde nos levantaste. Nos recuerdes, Señor, aún los olores de donde nos sacaste. Nos recuerdes, Señor, la calle por donde caminamos. Nos recuerdes, Señor, de la enfermedad que nos libraste. Recuérdanos del pecado de donde nos sacaste. Señor, recuérdanos para que nuestro corazón no se llene de orgullo. Señor, para que nuestra vida nos exalte a sí mismo. El olor a las ovejas detrás de las paridas. Señor, recuérdanos las horas que vivimos arriba de ese ómnibus, yendo a un trabajo donde parecía que no tenía sentido la vida. Señor, cuántas oraciones, cuántos sentimientos elevamos, Señor, en ese ómnibus. Señor, la mirada de la jefa. Señor, las declaraciones de la jefa que nos hacía sentir menos que la nada misma. Señor, cuántas veces clamamos a ti detrás de ese escritorio, diciendo, Señor, líbranos. Señor, ¿cómo no vamos a obedecerte hoy? ¿Cómo no vamos a seguir caminando hoy, Señor?